Pues todavía estoy esperando que se giren las invitaciones a todos los países de América para que en efecto sea una cumbre de las Américas, que no se excluya a nadie. Ayer dijeron que Venezuela no estaría invitado ni tampoco Nicaragua. Vamos a esperar que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. No se trata de confrontarnos, el presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos de mantener una relación en pie de igualdad y estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países somos libres, somos independientes y somos soberanos y que no se puede excluir a nadie. Además, ya lo expliqué en una ocasión, solo en lo jurídico, en lo legal, nosotros, en mi caso, como presidente, tengo que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Ayer hablaba yo por teléfono con mi amigo Alberto Fernández de Argentina, con quien llevamos muy buenas relaciones. Es un hombre bueno, solidario, y le comentaba esto. En la Constitución de Argentina no está contemplado lo de el apego a principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En nuestra Constitución sí. Esto viene de la época del presidente Juárez, de esa frase memorable de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Puede ser que no se conozca mucho el artículo, por eso hasta convendría ponerlo, a ver si lo buscan. Creo que es el 89, la fracción 9ª o 10ª, que tienen que ver con las facultades del presidente. Pero eso es solo la parte legal, que desde luego es muy importante, porque nosotros protestamos, nos comprometemos cuando tomamos posesión a cumplir la Constitución. Pero también en el terreno de la política exterior y de la política. Ya no es tiempo para excluir a nadie. Es tiempo de hermandad, de buscar el diálogo, la conciliación,
de resolver nuestras diferencias de manera pacífica, de hacer a un lado los dogmas, las cargas ideológicas, los fanatismos y pensar en el bienestar del pueblo, en la gente, no en los intereses o en los pleitos de las cúpulas. Miren cómo estamos ahora padeciendo de inflación después de la pandemia. Se desata la guerra, Rusia, Ucrania, y no fuimos capaces, los dirigentes, sobre todo de las naciones hegemónicas, ni los organismos internacionales, de dialogar y de evitar la guerra. Siempre repito de que la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Y se cometió un grave error que causa mucho dolor, mucho sufrimiento al pueblo. Hay quienes pierden la vida, desplazados. Entonces, ya basta de actuar de manera elitista, sectaria. Hay que actuar con responsabilidad y pensar en los pueblos y no tener secuestrados a los pueblos por esos dogmas. ¿Qué culpa tienen los hermanos cubanos de que haya un pleito político, ideológico, y por eso se les aplique un bloqueo y se les asfixie? ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está el principio de independencia y de soberanía? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Qué? ¿No es posible llegar a acuerdos? ¿Tenemos que seguir con esa política medieval? Pues estamos buscando que haya una reconciliación, y si seguimos con lo mismo de aceptar los chantajes de grupos de intereses creados, pues nunca vamos a conseguir el bienestar de nuestros pueblos y hacer realidad nuestras libertades. Nunca. Porque si se le ocurre a un grupo de la cúpula que tiene intereses de algún tipo, vetar, excluir a alguien, a un país, van a tener siempre la fuerza para someter hasta autoridades, y no pueden estar los intereses de grupos por encima del interés general. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven. De todas maneras, México va a participar, nada más que si no se invita
a todos los países, yo no voy a asistir. Como están las cosas, no asistiría. Con estas declaraciones públicas que no invitarían a Nicaragua ni tampoco a Venezuela. Yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país, en ejercicio de sus derechos, decida. Ya algunos están planteando que no van a ir, pero que sean esos países, que se haga la invitación a todos, no excluir. Entonces, ¿va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos? De América. Porque si se excluyen, ¿de qué país son? Mejor dicho, ¿de qué continente son esos países? ¿No son de América? No, que le cambien el nombre. Incluso el coordinador de esta cumbre. Ahí está. Las facultades y obligaciones del presidente. La fracción 10, décima. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Esto no lo tienen las constituciones de otros países, la nuestra sí, por nuestra historia. Por eso la política exterior de México es excepcional y en un tiempo pues se olvidó esto y se sometían a los designios del extranjero, las autoridades, pero ya es tiempo de apegarnos a nuestros principios y también de que haya cambios. ¿No les parece a ustedes que ya es tiempo de que haya cambios en el mundo? Pero vamos a esperar porque, insisto,
el presidente Biden es una gente buena, no tiene endurecido el corazón. Sí estoy consciente, porque no soy ingenuo, de que hay presiones de grupos de intereses creados, de amenazas, como siempre, chantajes. Pues sí, no está sencillo, pero son tiempos de definición. Vamos a seguir sometidos a esas prácticas políticas de minorías, o vamos a buscar la hermandad, la solidaridad en beneficio de nuestros pueblos. Presidente, entonces usted esperaría una respuesta formal del gobierno de Estados Unidos a su planteamiento. Sí, una respuesta formal. Y desde luego que hay declaraciones de todo tipo de dirigentes de los partidos en Estados Unidos, pero yo espero a que, si no es el presidente Biden, el Departamento de Estado ya defina una postura y después nosotros vamos ya a pronunciarnos. ¿Y qué temas impulsaría México en esta cumbre, independientemente de si va usted o no, si va el canciller? Pues nosotros lo que buscamos es la integración. Pensamos que es muy importante la unidad de toda América con respeto a la soberanía de cada país, para buscar lo que se logró en Europa, que primero se creó una comunidad europea y luego se constituyó la Unión Europea. Esto ayudaría al fortalecimiento del continente, sería la región pues más próspera y más justa del mundo por todo lo que se tiene en riqueza cultural, en recursos naturales, en fuerza de trabajo, en tecnología, en capital, en mercado. Ahora, con la crisis mundial, sobre todo por la inflación, solo el transporte marítimo, el traer mercancías de otras regiones, de regiones distantes, significa incrementar los costos de alimentos y de otras mercancías. Hasta en 10 veces se incrementó el comercio, o mejor dicho, el transporte marítimo. Si nosotros estamos juntos, ¿cuánto ahorramos?
ahora que se estaba padeciendo por la pandemia, en Estados Unidos decidieron, y casi en todo el mundo, dispersar fondos, muchísimo dinero. Pero llegó el momento que se saturaron los puertos del Pacífico, porque toda la mercancía se trae de Asia y se llegó al extremo de que no se podía comprar un refrigerador, una licuadora, porque no había. Había que apuntarse en una lista para recibir un electrodoméstico en 6 meses. ¿Qué no podemos nosotros producir lo que consumimos en América del Norte y en toda América y arreglar nuestras diferencias respetando la soberanía de los pueblos? Y si existen conflictos, pues que haya organismos autónomos, independientes, no organismos lacayos, de donde siempre le dan la razón a los poderosos. O sea, ¿va a proponer ahí o propondría México la desaparición de la OEA en esta cumbre? Propondríamos de que se busque la integración y que se tengan organismos que protejan por igual los derechos de todos los países, de todos los pueblos, que no sean apéndices los organismos de las potencias, porque ya es hasta burla, es hasta una vergüenza el que haya este tipo de organismos peleles. Pero bueno. Ya nada más preguntarle, vimos al embajador 3 veces en la semana pasada, parece que ha estado con empresarios. ¿Han estado tratando el tema de la cumbre o es otro asunto? No, es que hay de parte de empresas estadounidenses interés en invertir en el sector energético y en otros sectores, en transporte, y nos pidieron hablar con estas empresas que quieren invertir en México. Son como 15, 18. Hicimos el compromiso de recibirlos y atenderlos. Estamos hablando de quienes van a invertir en plantas para fertilizantes. Ahora el fertilizante va a ser muy necesario porque está escaseando en el mundo por el conflicto Rusia-Ucrania. Por eso lo que aquí planteó Rubén es importante. Antes de esta confrontación, sí era necesario el ser autosuficiente, siempre lo hemos planteado, ser autosuficientes en la producción de alimentos, ser autosuficientes en la producción de insumos y de la producción de energéticos, producir lo que consumimos, esa es la lección. Pero ahora, con la crisis,
está quedando de manifiesto que todos los países tienen que producir lo que necesitan. Y nosotros tenemos el gas y tenemos la infraestructura y se pueden producir los fertilizantes. Ya lo hemos hecho antes de la aplicación de la política neoliberal, éramos autosuficientes en producción de fertilizantes. Y ahora se tienen que comprar los fertilizantes en el extranjero. Entonces, en el caso de esta planta en Sinaloa, es una inversión de alrededor de 5,000 millones de dólares. Y así en Puerto Libertad, en Sonora, en el Mar de Cortés, también una planta de licuefacción para gas. Es traer el gas de Texas, llevarlo a la costa, son 800 kilómetros de gasoducto, ahí procesarlo con esta planta de licuefacción para embarcarlo a Asia y allá regasificarlo y ya meterlo de nuevo a los ductos. En el caso de Europa, tienen la dependencia de Rusia en lo que corresponde al gas, pero no se puede enviar gas de Texas porque no hay plantas de licuefacción en el Golfo, en el Atlántico. En el Pacífico no hay, apenas van a ser las primeras. Y las que hay en el Golfo, en el Atlántico, deben de ser como unas 5 o 8 plantas. Entonces, estos conflictos internacionales ya modifican completamente la política y tienen que considerarse inversiones para el abasto de gas y de otros energéticos. Entonces estamos trabajando en eso, también resolviendo problemas que heredamos